Esa primera plática va a ser sobre la santidad y sobre todo va a ser como una introducción. Luego también en las siguientes pláticas vamos a seguir hablando de la santidad, pero viendo vidas de santos. En esa primera plática quiero un poquito introducir el tema de la santidad cristiana y ante todo poniendo unas preguntas, ¿no? Primero, ¿por qué hablar en este tiempo de la santidad? ¿No? Este tiempo de Pascua, este tiempo de cuarentena, este tiempo de la historia, ¿no? De nuestra sociedad. ¿Por qué es importante para los católicos el tema de la santidad? ¿Y qué significa realmente ser santo? Hoy en esta breve plática, que será de una media hora, quiero empezar a responder a estas preguntas, ¿no? ¿Por qué hablar de la santidad? ¿Por qué es importante el tema de la santidad? ¿Y qué significa ser santo? ¿No? Bueno, ante todo estamos en la semana de Pascua. Estos ocho días que empezaron el domingo pasado y terminan el siguiente domingo, se llaman tradicionalmente octava de Pascua. La Iglesia los considera como 8 días que son como un único día, ¿okay? Como si fuera un único largo día de Pascua. Un único largo día para volver siempre durante los 8 días a mirar a la Pascua. Porque el tema de esta semana, de esta octava, es un único tema. Cristo ha resucitado, ¿no? Ese es el tema, el pensamiento dominante de esta semana. Es algo tan importante para nosotros que merece pensarlo, meditarlo durante toda una semana. Durante esta semana es realmente oportuno hablar de la santidad, porque el santo es el hombre que nace de la Pascua. El santo es la persona que nace de la Pascua. Lo que todos conocemos como santidad es un fruto de la Pascua, es un don de Cristo resucitado. Cuando Cristo resucita, cuando resucitó hace 2000 años, marcó un antes y un después en la historia del hombre, ¿no? En la historia de la experiencia humana. Antes de Cristo era prácticamente imposible ser santos y casi no conocemos santos antes de Cristo. Después es algo completamente diferente. Una persona puede llegar a ser santo o santa, ¿no? Con mucha más facilidad. Así que podemos decir que Cristo viene al mundo, padece, muere, resucita, para donar a nosotros la posibilidad de volvernos santos. No es que antes de Cristo no hayan existido hombres justos, no quiero decir esto. También si vemos la historia del Antiguo Testamento, hay hombres justos, ¿no? Hay hombres que han vivido la santidad. ¿Sí me escuchan o no? Porque Linda dice que se oye muy bajo. ¿Sí? Ok. Pueden ponerlo, creo, en el chat para no activar a todos. Parece que sí. Vale. He visto manos que dicen que sí. Ok. No quiero decir que antes de Cristo no hubo santidad o personas justas, ¿no? No es esto. Por ejemplo, pensemos en el rey David, ¿no? El rey David, del cual habla el Antiguo Testamento. Era una persona totalmente centrada en Dios. Y de hecho la Iglesia Católica lo considera un santo. Sin embargo, son pocos los ejemplos. Hay las santas mujeres, Susana, Ruth, Esther, ahí está Susana. O por ejemplo, los parientes de María, los papás de María,
Joaquín y Ana son considerados santos también. Por ejemplo, San José, el padre de Jesús, el Evangelio dice que era un hombre justo, que significa prácticamente un santo, uno que vivía de la ley y de la palabra de Dios, ¿no? Si bien hubo santos antes de Cristo, sin embargo, después de la resurrección, la santidad se vuelve algo mucho más presente. Se da como un contagio general de la santidad, ¿no? Para utilizar palabras que hoy son comunes. Un contagio de la santidad. Después de Cristo y a partir de su resurrección, se da como una expansión de lo que significa, digamos, de la presencia de santos en el mundo. Quiero enseñarles esto a partir, ante todo, de la Biblia. Si tomamos los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta inmediatamente de esto. Les leo algunos renglones de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 2, versículos 42-47, que además es la lectura que vamos a leer el siguiente domingo. Dice, en los primeros días de la Iglesia, es decir, luego a partir de la resurrección y ascensión de Jesús, todos los que habían sido bautizados eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Es decir, todos escuchaban la predicación de los apóstoles, vivían juntos, rezaban, vivían de la Eucaristía, la fracción del pan. Sigue, todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Es decir, realmente se vivía una generosidad, una solidaridad general, una caridad verdadera entre los primeros cristianos. Diariamente se reunían en el templo, donde escuchaban la palabra, y en las casas partían el pan y comían juntos la Eucaristía, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Más adelante dice, siempre en los Hechos de los Apóstoles, el Señor aumentaba todos los días el número de los santos, ¿no? A estos primeros se les llamaba directamente con el nombre de santos, porque vivían de esta forma que acabo de leerles. Es bellísimo este relato de la primera iglesia, ¿no? Y realmente nos explica qué significa que el santo es un hombre que nace de la Pascua. Pensemos que hacía pocas semanas que Jesús había resucitado y había subido al cielo. Estos eran los frutos, una transformación radical de los suyos. Si seguimos la lectura de los Hechos de los Apóstoles y tomamos el capítulo 6 y 7, que les aconsejo leer luego en sus casas, se cuenta la historia del primer mártir, San Esteban, ¿no? Otro signo de la primera santidad. Vale la pena leerlo porque nos da cuenta de qué significa ser santos. Cuando San Esteban viene matado con la lapidación, dice los Hechos de los Apóstoles que los demás cristianos de Jerusalén tienen que salir de la ciudad
y empiezan a ir a otras ciudades, ¿no? Antioquía, etc. Empiezan a ir al extranjero, digamos. La primera razón era huir de la persecución, de la primera persecución de la iglesia. Pero con esta huida se da también la primera expansión del cristianismo y la primera expansión de la santidad cristiana. Es decir, a raíz de la primera persecución, los santos, los primeros cristianos, empiezan a ir a todo el mundo, como les había recomendado Jesús. Al final de los evangelios dice, vayan a todo el mundo, ¿no? Y así la experiencia de la santidad se esparce por todo el mundo. Bueno, esto es un primer testimonio de los Hechos de los Apóstoles. Les quiero leer otro fragmento, otra página, que ya no es de la Biblia, sino de literatura cristiana, de la primera literatura cristiana. Es la carta a Diogneto, que probablemente ha sido escrita en el 200 después de Cristo, es decir, 170 años después de la muerte de Cristo. Es un autor anónimo, no conocemos quién la escribió, pero probablemente se escribió en Italia, y es un cuento de cómo vivían los primeros cristianos. Es una persona que escribe a otra persona, digamos, le manda un correo, para decirle cómo vivían los primeros cristianos, cómo se distinguían, cómo se reconocían en medio de los demás hombres de su tiempo. Y dice así: los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Es decir, no tienen un gueto, un lugar separado donde viven solo ellos y están cómodos, ¿no? Viven en medio de todos los demás, se mezclan con todos los demás. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes de su país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida, y sin embargo dan muestras de un tenor de vida admirable y, a juicio de todos, increíble, ¿no? Aparentemente viven como todos los demás, pero en realidad tienen un tenor de vida admirable e increíble. Y aquí viene una descripción muy poética, muy bella. Dice: habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña, ¿no? Se casan y engendran hijos, como todos, pero no se deshacen de los hijos que conciben, porque era costumbre abandonar a los hijos que nacían y que la gente no quería. Ellos, los cristianos, no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho, no la cama, es decir, viven la fidelidad conyugal. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo, ¿no? Qué hermoso esto. Es decir, viven aquí, pero el corazón lo tienen en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes, ¿no? Por ejemplo, hay que obedecer a las leyes de cada país en el cual vivimos, y así hicieron los cristianos desde un comienzo. Pero además, con su modo de vivir, superan estas leyes. Son más justos de lo que las leyes exigen a todos los ciudadanos. Aman a todos y todos los persiguen.
Se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Es muy larga la carta, pero sigue con esta descripción, ¿no? De personas que viven en el mundo, pero de una forma totalmente diferente de la cual viven los demás, ¿no? Ok, estos son algunos ejemplos de cómo la santidad se volvió algo común dentro de la vida de la Iglesia a partir de la resurrección de Cristo. También numéricamente, la santidad se volvió algo relevante en la historia. Al comienzo de la Iglesia se hacían listas de santos por los cuales luego se ofrecían las misas y que se mencionaban en las misas, y estas listas se iban aumentando continuamente. Es decir, realmente eran muchas personas las que se hacían santos dentro de la Iglesia. Desde luego, los santos reconocidos, cuyos nombres recordamos, no son millones, pero sí son miles. Pero hay muchos otros santos que no reconocemos como tales, es decir, que no mencionamos con su nombre, cuya historia se ha olvidado, ¿no? O al menos, digamos así, no ha entrado en los libros de la Iglesia. Digamos, los santos que no tienen el título son realmente millones. Dentro de la Iglesia, así, a partir de la Pascua, ha nacido una humanidad nueva, por medio de la gracia de Cristo. Entonces, ¿cuál es la relación entre la santidad y la resurrección de Cristo? ¿No? He dicho que la santidad nace de la Pascua. Nace de la Pascua porque la resurrección es como el prototipo de la santidad, ¿no? Espero que esto no suene extraño o rebuscado. Lo explico. La santidad es una forma de resurrección, es una forma de resucitar. Es una victoria de la vida sobre la muerte, del bien sobre el mal, ¿no? De la caridad sobre el egoísmo, de la verdad sobre la mentira, ¿no? Como la resurrección es una victoria de la vida sobre la muerte, la Pascua como la Pascua es una victoria de la vida sobre la muerte, perdón, la santidad es una victoria en nuestras vidas del bien sobre el mal. Así que la santidad es la resurrección de Cristo que vuelve a acontecer continuamente en nuestras vidas, en las vidas de los bautizados. Además, la santidad está relacionada con la Pascua, con la resurrección, porque del sacrificio de Cristo, de su cuerpo y de su sangre, nosotros nos alimentamos de Él y podemos volvernos santos, ¿no? Por su presencia viva, por su palabra, por sus sacramentos. Entonces, esta es la primera razón por la cual quería hablar de la santidad, porque la santidad es un tema pascual. Cuando hablamos de Pascua, vivimos la Pascua, tenemos que recordar que la Pascua es ante todo una invitación a que seamos santos, a que vivamos la resurrección en nuestra vida. Lo decía el Padre Roberto en la homilía el domingo pasado, ¿no? En la misa que celebramos. La Pascua es ante todo una invitación a que yo vea el fruto de la resurrección en mi vida, que yo vea cómo yo puedo cambiar siguiendo a Cristo. Ok, viene una segunda razón por la cual es importante hablar de la santidad hoy en día. Cito el Papa Francisco el domingo pasado en la bendición Urbi et Orbi, a la ciudad y a todo el mundo, dijo algo bien interesante. Dijo, en la noche de un mundo que enfrentaba ya desafíos cruciales y que ahora se encuentra abrumado por la pandemia, que somete a nuestra gran familia humana a una dura prueba. Es decir, dice, este mundo se enfrenta ya
a desafíos cruciales y ahora un nuevo desafío, ¿no? La pandemia. Ya vivía en la noche oscura y ahora otra oscuridad que se añade, ¿no? ¿A qué se refiere el Papa cuando habla de tinieblas del mundo que se hacen densas y oscuras, ¿no? Yo creo que se refiere a una sociedad que ha sido cristiana y católica y que se está suicidando, ¿no? Quiero citar algunas palabras que describen la situación en Europa en el tiempo presente. Europa que ha sido la cuna de la cultura y de la vida católica y cristiana y que ha traicionado esta herencia. Cito palabras que luego digo de quiénes son. Dice, ya no existe la búsqueda de la verdad. El mal y el bien se confunden. La mentira es descarada, sin vergüenza. Se vive en la confusión. Ya no se sabe qué es un hombre y qué es una mujer. Se sigue dando nuevas definiciones a lo que es la familia, el matrimonio, la persona humana. El rechazo de la vida, la matanza de embriones, de discapacitados y de personas mayores, la destrucción de la familia y de los valores morales y espirituales. Estos son los primeros actos de suicidio de un pueblo entero. El derrumbe de Europa es algo único en la historia de la humanidad, ¿no? Estas palabras las dice el cardenal Sarah, un obispo africano, ¿no? Que hoy representa una voz profética en la Iglesia y en el mundo. Y lo que dice de Europa en esta cita interesa también nosotros aquí. A este contexto de crisis se añade ahora la pandemia. En los momentos de dificultad como este, emergen personas que se ponen totalmente al servicio de los demás. Es como en los tiempos de guerra, ¿no? Cuando el sufrimiento es mayor, cuando la prueba es más grande, se revela lo que tenemos dentro, ¿no? Lo que somos. Se revela la heroicidad de las personas, su caridad extrema, o se revela su mezquindad, ¿no? Hay una novela italiana que conoce Ángel, que veo aquí enfrente, que es El caballo rojo, ¿no? De Eugenio Corti, que describe justamente como en la Segunda Guerra Mundial los jóvenes más valiosos eran los que más sacrificaban sus vidas para bien de los demás. Y cuando estos morían, los batallones se quedaban sin líderes, como un rebaño sin pastor, ¿no? Pero es interesante porque en la guerra, como en este momento, en la prueba, realmente es como si hubiera un llamado para que emergieran los santos, para que se pusieran en luz los santos. Luz y tinieblas luchan la una contra la otra. Por esto digo que los católicos estamos llamados a dar un testimonio único y excepcional para responder al tiempo presente, ¿no? Es un tiempo de batalla, en el cual se vuelve necesario que haya luces en un mundo de tinieblas. Por último, la santidad es realmente la tarea que tenemos como bautizados en cada momento de la historia, en cada momento de nuestra vida, ¿no? Jesús dice a los discípulos en el discurso de la montaña, Mateo 5:1 a 7:29, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? Ya no sirve para nada, sino para tirarla fuera y que la pisen los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de una montaña.
Tampoco se enciende una lámpara de aceite para cubrirla con una vasija de barro, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille su luz delante de los hombres, de modo que al ver sus buenas obras, den gloria a su Padre que está en los cielos. Son palabras dirigidas a nosotros, son palabras vivas, que no hay necesidad de comentar. Entonces, termino nada más retomando las preguntas iniciales, ¿no? ¿Por qué hablar de santidad en este tiempo? ¿Por qué es importante hablar de santidad? Es importante hablar ahora de santidad porque es una experiencia pascual y porque estamos viviendo en un tiempo de oscuridad, de prueba. Y por último, la pregunta, ¿qué significa realmente ser santo? ¿No? Creo que el santo es una persona que ha sido encontrada por Cristo y cambiada definitivamente por Él. Un hombre o una mujer que, sin dejar de ser humano, el santo no es una persona abstracta o que vive en las nubes, permite que Dios entre en su vida y por lo tanto es una persona que se puede reconocer por una diferencia de carácter, de inteligencia, de generosidad, como hemos escuchado en la carta de Ogneto. El santo es una persona que siempre apunta a Cristo, en cualquier instante de su vida. Si le preguntan a un santo, ¿tú de quién eres? Él dice, de Dios. ¿A quién amas? No tiene duda en responder. Entonces la santidad es un hecho, ¿no? Dios que elige y santifica personas concretas, es un don de Cristo y es una tarea que debemos tomarnos en serio para nuestra salvación y la salvación del mundo entero, ¿no? Esto es un poco la teoría, digamos, la que le propuse hoy. A partir de la siguiente semana vamos a ver algo más interesante que la teoría, o sea, las vidas de los santos, que realmente son cosas hermosas, ¿no? Son historias hermosas que conocemos poco. Y meditando sobre sus aventuras podremos conocer mejor la belleza, ¿no?, de nuestra vocación a la santidad. Ok, yo termino aquí esta pequeña charla. Entonces ahora, agitando las manos, ¿no? Levantando la mano, escribiendo en el chat, abrimos un diálogo, ¿no?, para que puedan decir inquietudes, preguntas, comentarios, experiencias, sugerencias, etc. Bueno, David, en el chat preguntan que cuál era la lectura que leíste. Ok. Para responder. Hay que ver un momento. Es de Blandina, ¿verdad? Sí. A ver si le puedes poner Fue un problema eso. darle la palabra a Blandi. Sí. Ya está. Hola, Blandina. Ah, no. Davide. Hola David, buenas tardes. Hola, Juan. Buenas tardes. ¿Qué lectura decían? La que estabas leyendo hace rato, que mencionabas las características de los cristianos, de los primeros cristianos, que vivían en el mundo y se mezclaban con la gente, Y etc. que es del año 200 Después de Cristo, nada más que no antes de alcanzamos a Cristo, pescar el después de nombre. Cristo. Ok, se llama Carta a Diogneto. Okay. Le escribo aquí. Okay. Y también, ¿cómo se llama el obispo que predijo esto, que ya el mundo estaba en crisis? El obispo se llama Cardenal Robert Sara. Allí van las respuestas en el chat. Mira, te enseño la
la cara del obispo, que es muy simpático. Es un obispo africano de la Guinea. Y nada, es interesante porque, digamos, dice las cosas sin miedo a decirlas, ¿no? Ok, gracias, Blandi. Ahora sí, ¿alguien más? Es Linda. Linda. Sí, padre. Tengo una pregunta. Al principio dijiste que el santo es un hombre que nace de la Pascua y citaste algunos santos, San José, San Joaquín, Santa Ana. Pero quisiera que me ampliaras un poquito con respecto al credo que rezábamos anteriormente. Parece que era el de Trento, donde se dice que Jesús descendió y bajó a los infiernos. ¿Qué conexión hay entre la santa? O sea, ¿qué es lo que hay alguna conexión con lo que platicamos, o por qué Jesucristo bajó a los infiernos cuando murió? Qué buena pregunta, Linda. Yo decía esto, ¿no? Antes de Cristo no había santos, ¿no? Aparte algunas excepciones. Era más difícil hacerse santos, ¿no? Hubo algunos, ¿no? Hacia el ejemplo de Rey David. Y seguramente muchos otros que no conocemos. ¿Por qué Cristo desciende a los infiernos, ¿no? Ante todo, el infierno no es el infierno como lo entendemos ahora, ¿no? El lugar de condenación. El infierno que se menciona en el credo era el reino de los muertos de la doctrina judía, ¿no? Es decir, todos los que morían iban al infierno. Jesús desciende a los infiernos de forma que los que han vivido antes de él pudiesen encontrarlo. ¿Okay? Por ejemplo, Adán, ¿no? Adán, primer hombre, ¿no? Según la Sagrada Escritura, es liberado por parte de Jesús de las ataduras, de la muerte, cuando Jesús desciende a los infiernos. ¿Okay? Eso muy en general. ¿Por qué eso es importante con respecto a la santidad? Porque Jesús desea que todos seamos santos. ¿Okay? Y desea que también los que han vivido antes de Él puedan conocerlo y encontrarlo. Entonces puedan ser liberados. ¿No? Ok, eso es, digamos así, muy en síntesis. Después de Cristo, el hombre se hace santo encontrando a Cristo en la iglesia. ¿Okay? Luego viene la pregunta, ¿y los que no encuentran la iglesia? ¿No? El monje tibetano que nunca escucha una vez en su vida hablar de Cristo o nunca recibe el anuncio cristiano, tiene la vida más difícil, ¿no? Para vivir según el bien y la verdad, para vivir la ley de Dios, ¿no? Cristo multiplica la experiencia de la santidad porque nos ayuda a vivir el bien y la verdad, a ser personas realizadas según nuestro destino. Cristo vino para ayudarnos y lo hace en la carne y encontrándonos a uno, ¿no? Y llamándonos a la santidad. Vale. Ángela quiere hablar también. Ya le activé la... Adelante.
Soy la mamá de Ángela, Lulú, pero estoy usando su cuenta. Ah, sí, sí, sí. Ok. Ok, mira, yo creo que a nosotros nos cuesta trabajo creer que es posible vivir la santidad, que es posible ser santos. Como que vemos siempre la figura de los santos como algo extraordinariamente inhumano, pues, o sea, más sobre, ¿no? Y yo creo que somos los primeros que necesitamos creérnosla, que es posible para nosotros vivir la santidad. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo favorecer o sea, cómo ayudarnos a creernos que sí, o sea, que nuestro corazón está hecho justamente para eso, ¿no? ¿Cómo creérnosla? No sé si me explico. sí. Bueno, ¿tú crees en los santos? Sí. ¿Puedes ser santa y por qué? Porque viendo su forma de vida, han llegado a ser felices, ¿no? Han llegado a su máxima plenitud, ¿no? ¿Pero dónde lo viste? Al leerlos, al mirarlos, ¿no? Muy bien. Sí, yo creo que leerlos es muy importante, ¿no? Hay muchas vidas de santos, las conocemos muy pocos, ¿no? A veces, porque algunas son un poco quizás difícil de leerse o poco atractivas, ¿no? Pero hay muchas otras muy bellas. Entonces, la lectura primero, pero yo creo que lo que nos convence más, además de la lectura, es el encuentro con personas santas, ¿no? Yo decía dos cosas, ¿no? En la plática. Primero, hay muchos santos que nunca se mencionan como santos, que no se reconocen porque no se le hace el proceso de beatificación y canonización, pero que son santos ante Dios y ante los hombres y que están gozando de la presencia de Dios, como todos los santos y los ángeles. Esto lo digo no porque lo he estudiado, sino porque lo he visto, ¿no? Porque he conocido a personas que no están mencionadas en ninguna enciclopedia de los santos, ¿no? Pero que sé por experiencia, por haberlas vistas y escuchadas, que son santos. Dos, describía esta forma diferente de vivir, ¿no? Lo decía un poco a palabras al final, ¿no? El santo es uno que decía, si le preguntas quién eres, dice yo soy de Cristo, ¿no? Y si miras cómo vive continuamente apuntando a Cristo, ¿no? Esto yo lo he visto en personas, pues yo creo en la santidad también por esto, ¿no? Porque he visto a personas y he tenido el deseo de ser sacerdote en un comienzo, ¿no? De mi vocación, porque me he encontrado con sacerdotes santos. Entonces yo creo que podemos creer en la santidad cuando reconocemos a nuestro alrededor a personas santas. Conocemos y reconocemos, ¿no? Que es una gracia. Órale, van Bruno y María. ¿Alguien más? Bruno, Pero Nuria, ponle a Nuria. Como inquietud es que precisamente en este contexto de crisis o de esta cuestión del coronavirus que nos está cambiando la perspectiva de la realidad, y no solo a nivel país, sino a nivel mundial, surgen muchas iniciativas muy bellas en el sentido de ayudar a los demás. Bueno, en México esto se hace más dramático porque la mayoría de nuestra población no tiene un suficiente ingreso como para poder de manera tranquila, o no trabaja de manera formal como para tranquilamente estar en sus casas
el tiempo que dure la contingencia, ¿no? Entonces, desde ahí se empiezan a ver muchas necesidades en todos los aspectos, ¿no? Que los niños que estudien en casa, bueno, hay niños que no tienen computadora, no tienen acceso a internet, que nos mantengamos en nuestros hogares, pues no todo el mundo puede hacerlo porque unos tienen que trabajar, otros si no trabajan no comen, etcétera, ¿no? Entonces esto ha despertado muchas inquietudes e iniciativas bellas. Yo, gente que ha estado donando o organizando para apoyar a los pequeños negocios, gente que está organizando incluso plataformas digitales para llevar despensa a los más vulnerables, gente que nos hemos también organizado ahí como podemos para comprar equipo médico para aquellos que están en la primera línea de batalla. O sea, son cosas, son iniciativas, pero ¿cómo nos distingue esto a nosotros como cristianos y la santidad de estas iniciativas, ¿no? Son iniciativas buenas, o sea, es gente buena, de buen corazón, que frente a una necesidad se mueve. O cómo nosotros, también relacionado con lo que decía Lulu, cómo nosotros o sea, cómo el santo pues tiene su centro en Cristo, más que el solo las buenas obras, ¿no? Ahorita hay una multiplicidad de buenas obras porque las necesidades son muchas, pero cómo entendernos en la santidad, o sea, que no es un solo hacer, un solo accionarse, ¿no? O incluso si no tienes posibilidades de accionar, pero estás en oración, poniendo todo esto en manos de Dios y buscando el rostro de Cristo, o sea, como ahí la santidad, pues no perdernos, ¿no? Entre lo que es la santidad o nosotros como cristianos, pues como que si nos puedes ayudar, Padre, a que veamos nuestra propia identidad de cristianos y de llamados a la santidad. Ok. Sí, yo creo que allí donde hay una iniciativa de bien verdadero, como las que tú describiste, el cristiano que vive seriamente su bautismo, entonces su llamado a la santidad, siente un atractivo, ¿no? Es decir, se reconoce, dice, de ahí soy, quiero participar en esto, ¿no? Donde hay bien, donde hay verdad, donde hay donación de uno mismo para Dios y para los demás, un santo se reconoce, ¿no? Se siente en casa. Y entonces yo creo que no tenemos que pensar que las iniciativas buenas deben de nacer solo de los santos, ¿no? No es exclusiva, no es que tenemos la licencia, ¿no?, en la iglesia para hacer las cosas buenas y los demás tienen que hacer las malas, ¿no? No, gracias a Dios, porque el hombre está hecho para el bien, para donarse y para donar. También fuera del encuentro con Cristo hay iniciativas, personas que toman iniciativas de bien, ¿no? Quizás sin conocer a Cristo, sin poder justificar plenamente el por qué toman esas iniciativas, ¿no? Yo creo que dentro de la iglesia tenemos esa ventaja de saber decir por qué, ¿no?, queremos hacer el bien, ¿no? Queremos vivir la caridad y, digamos así, dar un nombre a las cosas, ¿no? Que es fundamental, es decir, porque realmente se multiplican las fuerzas y se hacen más verdaderas, más puras los intentos, ¿no?, de ayuda de esta forma. No sé, Nuria, sí. Nuria. ¿Igual? Ok. No, digo, a ver si le espera que está hablando sin que se escuche. No, quería ver si, nada más si es un poco una respuesta a lo que preguntaba. Sí, ya le activé
el sonido. Ah, no, sí, que sí pienso que me sirve esto que has dicho, ¿no? Saber por qué se hace. Como dices, tenemos en nuestro ser inscrito el bien y ante una necesidad nos movemos, cristianos o no cristianos, pero el cristiano ha tenido un encuentro que le permite entender desde la raíz de su ser por qué está actuando así, ¿no? No, en este momento y además que no se agota todo la solución del problema en lo que puedas dar o no puedas atar o hacer, sino también en la oración, ¿no? O también podemos ofrecer esa fe, pues. Sí. Gracias. Estaba Ángeles. La vi. A ver, De aquí de la... ya está activado. Gracias. Sí, padre, usted nos decía que la santidad, pues, es la persona que nace de la Pascua, ¿no? Hablando, también estoy pensando en los cristianos y los que no son cristianos. Y nosotros que somos cristianos, pues, personas que nacemos de la Pascua, encontrando a Cristo, también que somos los bautizados, pues tal vez no es llegar a ser un santo en toda la vida, pero sí actitudes santas que podemos tener nosotros como cristianos. Y como decía Nuria, también ahorita en estos tiempos que estamos viviendo de oscuridad, de muchas necesidades, hay personas que, a pesar de que no están en la Iglesia Católica, pero son personas que tienen acciones de santos, ¿no? Que realmente se entregan, que ayudan, que pueden incluso hacer mejores personas que algunos que estemos aquí en el área de católicos. Entonces realmente, pues yo pienso que es un caminar de toda la vida, de ir no nada más en estos momentos que sabemos que hay necesidades, que estamos más cerca orando para que el Señor nos escuche y que esta pandemia pueda pasar más rápido. Y estamos ahorita, por ejemplo, con esta plática, encontrando palabras de aliento, de ayuda, sino buscarlo en toda la vida, tratando de llegar a ser mejores personas cada vez. Y sobre todo nosotros que conocemos a Dios, que conocemos a Jesús, que estamos tomados de su mano, pues actuar conforme a lo que creemos y que tenemos también una guía de ustedes, sacerdotes que siempre están muy cerca de nosotros. Entonces, a veces pienso yo ahorita lo que estaba diciendo, la santidad pues puede ser inalcanzable, pero no por eso desilusionarme, sino ir más bien paso a paso, haciendo algún acto de caridad, alguna ayuda, que ya no tanto para ser santo, sino para ser un mejor cristiano. Siempre hay una persona al lado de nosotros que necesita una ayuda. Nosotros mismos encontramos a veces también, yo misma, muchas personas que me demuestran cariño, que me ayudan en situaciones difíciles, y es reconocer en cada hermano esa parte que tenemos de santidad, por decirlo así. Okay. Gracias, Ángeles. Sí, yo creo que tenemos que pedir, ¿no?, todos los días la gracia de ser santos, ¿no?, sabiendo que es una gracia, es un don de Dios, es un renacer de lo alto, ¿no? Podemos leer Juan 3, el Evangelio de Juan capítulo 3. El santo es aquel que renace de lo alto, del don del Espíritu Santo. Es decir, es justo pensar en la santidad como algo que yo hago, como decían, una ayuda que doy a los demás, pero ante todo es un dejarse engendrar por la Iglesia, que es madre, por Dios, que es Padre, ¿no? Y así la santidad es un camino de la vida. Justamente eso es muy importante lo que dijiste, ¿no? Pues
no es algo que yo alcanzo como el recibirme de una carrera, ¿no? Es algo que yo más bien vivo, intento vivir, pido poder vivir y Dios realiza en mí. Y si Él quiere, eso se verá. Si no, no se verá tampoco, ¿no? Pero es algo realmente de Dios, que Dios realice en nosotros. Ok. No sé si había una última pregunta. Yo me distraje aquí. Luego terminamos. Lourdes Martínez. Pues con este asunto de la santidad, digo, es algo que ya hemos platicado en otros espacios. A mí me cuesta mucho trabajo hacer la distinción entre, como decía Lulu Pineda, entre creerme la posibilidad de que yo pueda alcanzar la santidad y una actitud pretenciosa, ¿no? Como que siento que la línea que divide una actitud sincera, una aspiración auténtica de ser santa, se puede confundir con una actitud pretenciosa. Y es algo que a mí me cuesta mucho trabajo, pero que, bueno, este caminar, ¿no? Pues creo que a veces me ayuda incluso a bajarme la angustia que me provoca esta confusión, ¿no? De saberme si estoy actuando sinceramente o estoy en una actitud, o puedo caer en una actitud pretenciosa. Ok, gracias. Pues realmente haber encontrado a Cristo y tener que seguirlo, ¿no? O poder seguirlo es una gracia inmerecida, ¿no? Y tenemos siempre que recordárnoslo. Entonces la santidad también es una gracia inmerecida, ¿no? Y todos los sacramentos son una gracia inmerecida, ¿no? Si yo pienso en el momento en el cual entré en la Basílica de San Juan de Letrán para ser ordenado sacerdote, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento, no? Es decir, realmente de la indignidad, ¿no? De lo que estaba sucediendo. Entonces, si vivimos esta conciencia de nuestra pequeñez, ¿no? También vemos que la santidad es un don de Dios por medio de la Iglesia que nosotros podemos cultivar, ¿no? En la oración, en el seguimiento fiel de la Iglesia, pero que no es mérito nuestro, ¿no? No es algo del cual podemos orgullecernos, ¿no? Tener orgullo en un sentido mundano, ¿no? Ok. Bueno, yo les agradezco mucho esta hora que pasamos juntos, porque tenía también ganas, ¿no? De pasar un tiempo con los amigos y también, como siempre, los encuentros, ¿no? Me ayudan a crecer y a vivir, ¿no? mi vocación y a conocer más a Cristo en la Iglesia, ¿no? Entonces les agradezco por haber participado, ¿no? También los que no han intervenido, pero que han estado aquí. Y seguimos en contacto, ¿no? Aunque de lejos. Les propongo que nos volvamos a ver en una semana, el siguiente viernes, con un nuevo tema y siempre en esta modalidad, ¿no? De tema y luego diálogo, media hora y media hora. Y le agradezco mucho a Óscar Alejandro, que hizo de hospedador y nos ayudó a tener
un encuentro bien en orden, ¿no? Como no era fácil tenerlo así. Y nada, ahora a las 7:15 rezamos el rosario aquí en la parroquia, nos movemos de Zoom a YouTube, ¿no? Y seguimos juntos, ¿no? Entonces, no me despido, nos vemos a rato si pueden, si no a la siguiente. Gracias y adiós. Adiós a los amigos de Monterrey. Bye. No sé cómo te moderar.